En nuestro país, los cambios políticos de su historia reciente han sido el resultado de una larga transición democrática, gestada en las luchas sociales y en la voluntad política de un régimen que para subsistir debió transformar algunos de sus rasgos autoritarios. Pero este cambio no fue una simple concesión, pues le significó un balance y reacomodo de fuerzas frente a una sociedad cada vez más informada y moderna, que pugnaba por la modificación de la rigidez política de un partido hecho gobierno. Una transición política supone pasar de un régimen a otro, donde se modifican valores, grupos gobernantes y normas jurídicas. La estructura del poder se transforma sin llegar a la revolución. En México hemos experimentado este proceso de transición que va definiéndose en la medida que avanza. Su inicio, en términos de reformas legales para acceder al poder político, está marcado por las legislaciones electorales de 1963 y 1973. Pero la gestación de la transición política en términos del cambio de actitudes y valores de la sociedad es indudable que tuvo su cauce y origen social en los sucesos de 1968 y políticamente en las modificaciones jurídicas de 1977. En 1976, en medio de una enorme conflictividad social y política, se desarrollaron las elecciones más anticlimáticas de la historia reciente del país. Un solo candidato, José López Portillo, y una sola opción hizo que todos los votos computados fueran para el PRI. Los demás partidos se autoexcluyeron o por crisis internas no participaron en un escenario electoral francamente artificial. Ante la necesidad de abrir cauces de acción política institucional a fuerzas a las que se les seguía manteniendo en una situación de ilegalidad o semi-legalidad, el nuevo presidente José López Portillo se aprestó a seguir la ruta de la transformación con una reforma política. Esta incluyó la legislación electoral de 1977, que significó una ruptura con los anteriores cambios en la materia y fue el punto de inicio para las recurrentes reformas del futuro. En lo fundamental, la reforma inició plenamente el régimen de partidos, permitió el registro de nuevas instituciones políticas, modificó la integración de la Cámara, creó órganos electorales más autónomos y abrió los medios a la participación política y no solo en tiempos de campaña. A partir de la reforma, los partidos se convirtieron en organismos de interés público y en ese sentido, el Estado se obligó a asegurarles condiciones económicas para su desarrollo. También no tendrían que ser de carácter nacional, pues los de carácter estatal ya podrían contender en elecciones locales. Se creó el concepto de diputado de representación proporcional y se aumentó el número de diputados de 300 a 400. La calificación de las elecciones ya no sería tan oficial, pues se instituyó un colegio electoral donde también participarían los partidos de oposición. Además, el Poder Judicial podría intervenir ante las demandas de fraudes electorales. Se previó que era necesario garantizar la presencia de los partidos en los medios de comunicación de forma equitativa y permanente. Sin embargo, este derecho no se reglamentó cabalmente, siendo objeto de numerosas discusiones para que los partidos accedieran poco a poco a su realización. La reforma política de 1977 vendría a cerrar todo un ciclo, quizá uno de los más importantes en el terreno político, pues dio la pauta a seguir en el sinuoso proceso de metamorfosis que significó la transición democrático-electoral para nuestra nación. Este programa fue realizado en septiembre de 2013 con la locución de María del Pilar Schiaffini en México, Distrito Federal, utilizando las canciones Art Now de Alex, Emma de Attraction, Copeika y Nojas Star Krakatoa del sitio http://freemusicarchive.org, http://digitalccmxtr.org